El encuentro en el camino. Apenas el sol había roto las sombras del alba cuando Simón, regresando del campo, caminaba por las calles de Jerusalén. No era un hombre de pretensiones religiosas extravagantes ni buscaba la atención de la ciudad. Su corazón estaba centrado en la rutina, en la sencillez de los días que Dios le había regalado. Pero esa mañana, el destino o mejor dicho, la providencia lo conduciría al centro de la historia eterna. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. Un extraño llamando. Simón no sabía el nombre de aquel hombre. No había escuchado sus sermones ni presenciado sus milagros. Pero algo en su rostro hablaba de reinos y realidades que trascendían el polvo del camino. Era como si el tiempo se hubiera detenido y él estuviera ante algo sagrado, eterno. La cruz que llevaba no era solo madera, era misterio, era llamada. Y sin saberlo, Simón estaba respondiendo al llamado silencioso del cielo. La sangre en el camino. Mientras caminaban, la sangre de Jesús goteaba sobre las piedras, trazando una línea roja entre la ciudad y el Calvario. Simón vio el rastro. Cada gota parecía hablar de redención, como si el mismo suelo de la tierra clamara por ese sacrificio. Y allí, entre el polvo, el dolor y el silencio, comenzó a comprender que el sufrimiento no era un fracaso, era una ofrenda. Una sangre que purifica, una sangre que habla más fuerte que cualquier culpa. El peso que redime. El peso de la cruz no aplastó a Simón, lo levantó. No fue una humillación sino un honor oculto. En medio de los empujones de los soldados y las burlas de la multitud, él estaba participando en el plan del Todopoderoso, aunque no lo supiera. La madera sobre sus hombros era un símbolo de un llamado que abarcaría generaciones. Y cada paso junto a Jesús se convirtió en la semilla de un nuevo tiempo, para él, para su casa, para el mundo. El silencio que grita. No se dijo nada entre los dos, pero todo se comunicó. En esa mirada intercambiada, hubo perdón, hubo entrega, hubo amor sin palabras. Simón entendió, aunque de forma velada, que el hombre caminaba voluntariamente. Fue el inocente por el culpable, el santo por el impuro. Y aun en medio de gritos e insultos, el silencio de Jesús hablaba más fuerte. Era el silencio de la obediencia, de la entrega, de la victoria que llegaría a través del dolor. La primera cruz de muchas. Simón no fue el único que llevó la cruz de Cristo. Fue el primero. Después de él, miles seguirían el mismo camino, no con tablones de madera, sino con renuncia, entrega y fe. Su acto se convertiría en símbolo del discipulado, tomar la cruz y seguir. Lo que comenzó como una carga impuesta se ha convertido en un tesoro eterno. Simón nunca olvidaría ese día, porque fue ese día que comenzó la verdadera vida. El peso de la madera. En medio del tumulto de voces y pasos apresurados, Simón es tomado por sorpresa. Los soldados romanos lo arrastran hasta un hombre herido, tambaleándose, cubierto de sangre y polvo. Sin comprender del todo, siente el peso de la cruz sobre sus hombros. La madera áspera toca tu piel,
el peso del sufrimiento de otro hombre se convierte en tu carga. La madera pesaba más de lo que su tamaño sugería. Simón lo sintió en las entrañas, como si cada astilla de la cruz llevara el peso de los pecados del mundo. Era una carga extraña, casi espiritual, que penetraba más allá de la piel y los músculos. Con cada paso, algo dentro de él era despojado: orgullo, distracción, prisa. Estaba siendo vaciado, preparado para una comprensión que aún estaba por llegar. A su lado, el hombre se tambaleaba, pero no murmuraba. Había una dignidad herida en su postura, un silencio que hablaba de aceptación, no de derrota. Simao, un hombre sencillo, nunca había visto a nadie así. No era un simple prisionero en camino hacia la muerte, era como si afrontara su propio destino con una calma sobrehumana, como si la cruz no lo aplastara sino que lo levantara. Los soldados gritaban impacientes, pero los ojos de Simón estaban fijos en aquel rostro manchado de sangre y dolor. Por primera vez, la violencia de la escena se transformó en algo sagrado. Fue como si cada gota que caía de la frente herida de Jesús purificara el camino, como si la madera se convirtiera en altar y el camino en liturgia. La cruz no era solo un instrumento de muerte, era el puente entre el cielo y la tierra. Simao no sabía que su nombre quedaría eternamente ligado a aquella escena. No tenía idea de que al tocar esa cruz estaba siendo escrito entre líneas de redención. El peso de la madera que lo había sorprendido esa mañana ahora se convirtió en un sello divino. Sin entenderlo todo, participó en un misterio eterno, y la historia del mundo nunca volvería a ser la misma. Un viaje de silencio. Simón camina. No hay palabras. Solo el sonido de las sandalias sobre el suelo polvoriento, los gritos de la multitud y los gemidos del que se arrastraba a su lado. Sus miradas se cruzan, aunque solo sea por unos segundos. Simao ve en ellos un dolor que no es solo físico, es espiritual, cósmico, infinito. El hombre que está a tu lado no es común. Y aún sin entenderlo todo, tu corazón tiembla. Los pasos eran lentos, marcados por gemidos ahogados y miradas desconcertadas de la multitud. Simón no se atrevió a hablar, pues sentía que cualquier palabra sería insuficiente dada la solemnidad que había en el aire. Era un silencio pesado, no de ausencia, sino de presencia, como si los cielos observaran con asombro y los ángeles contuvieran la respiración ante lo que estaba por suceder. A su lado, el hombre tropezó, pero no retrocedió. Cada caída era un recordatorio de la fragilidad humana y cada nuevo comienzo, una proclamación de la fortaleza divina. Simón vio sus rodillas heridas, sus rostros cubiertos de sangre y tierra, y se dio cuenta de que no solo estaban caminando hacia una montaña, iban a cumplir su propósito eterno. Y ese propósito ahora lo envolvió. Los gritos de la multitud sonaban distantes, casi irreales. El ruido del exterior contrastaba con el silencio que se formaba dentro de Simón. Fue como si su corazón se silenciara para oír una voz más profunda, que no provenía de los labios, sino de la vida del hombre que estaba a su lado. Era el tipo de silencio que habla, que da forma, que transforma. A cada paso se levantaba polvo, adhiriéndose al sudor y a la sangre, tiñendo de marrón la escena, que a los ojos humanos parecía banal. Pero Simón lo sintió, algo sagrado estaba siendo revelado.
No lo entendió con palabras, pero su alma lo presentía, que el sufrimiento del hombre no era un accidente, sino un acto. Cada metro que caminaba era parte de una ofrenda invisible, y él era testigo vivo de ese sacrificio. Mientras se acercaban al Gólgota, Simón se dio cuenta de que el viaje silencioso estaba llegando a su clímax. Aún sin entenderlo todo, sentía que algo dentro de él se había desplazado, alterado. El silencio, ahora, era reverencia. El hombre que estaba a su lado no era un hombre derrotado, era un rey coronado de espinas, que avanzaba lentamente hacia la salvación. El Cordero y el Ciudadano. En ese camino hacia el Gólgota se cruzan dos destinos, el Cordero que quita el pecado del mundo y un hombre común, que por un instante comparte el peso de la redención. Simón no lo sabía, pero estaba tocando el leño donde sería derramada la sangre del Salvador. Sus hombros sentirían el peso que liberaría a la humanidad. Simao era un simple ciudadano, un hombre común entre muchos, que venía del campo con el corazón puesto en su trabajo diario. Pero allí, camino de la cruz, se encontró junto al Cordero Eterno, aquel del que hablaron los antiguos profetas. El contraste entre ambos era marcado y, al mismo tiempo, profundamente simbólico, el hombre que lleva la carga diaria y el hombre que lleva el pecado del mundo. En ese momento, la historia de Israel pareció converger en una única imagen, la del Cordero llevado al matadero, manso, sin abrir la boca. Simón, como cualquier judío, conocía los sacrificios del templo, los ritos, los corderos pascuales. Pero ahora vio con sus propios ojos el cumplimiento vivo de la promesa. El altar no estaba hecho de piedras, sino de un montículo. La sangre no era de un animal, sino del Hijo del Hombre. El cielo, en su grandeza, parecía contener la respiración. Y la tierra, cómplice silenciosa, recibió los pasos de dos hombres unidos por un propósito divino. Simao nunca habría elegido ese encuentro. Sin embargo, en ese entrelazamiento de destinos, su vida fue tocada por algo infinitamente mayor. El Cordero no necesitaba ayuda, pero quería ser acompañado, incluso por un desconocido, para que todos supieran, su cruz es para con no fue solo la madera lo que los unió, sino la providencia. Simón representaba a toda la humanidad, alienada, ocupada con la vida cotidiana, pero de repente involucrada en el plan de salvación. Y el Cordero, en su silencio y dolor, aceptó no solo la cruz, sino la compañía de un hombre imperfecto, como presagio de que su redención alcanzaría a todos, judíos, gentiles, ciudadanos comunes, pecadores olvidados. En el camino entre el campo y el Calvario, lo ordinario y lo eterno se encontraron. Simón, sin saberlo, participó en la redención del mundo. Y el Cordero, silencioso y herido, acogió la presencia de un hombre como símbolo de la multitud que iba a salvar. No fue solo un momento, fue una semilla plantada, cuyos frutos florecerían en las generaciones venideras. Allí, entre el Cordero y el ciudadano, nació un testimonio que resonaría para siempre. El final del camino. Al llegar al Gólgota, los soldados se quitan la cruz de los hombros. Simón da un paso atrás y observa. El hombre está clavado, levantado, expuesto. El cielo se oscurece lentamente, como si la creación misma estuviera de luto. Simón no olvida. Esos pasos,
esa mirada, ese momento. Un extraño se volvió inolvidable. Una cruz se convirtió en el comienzo de una fe. Partir. Simón se detuvo a unos pasos de la escena, con el pecho agitado y los hombros todavía marcados por la aspereza de la cruz. Le habían quitado la madera de la espalda, pero el peso permanecía, ahora alojado en su corazón. Observaba como si presenciara algo que no se podía deshacer, el cuerpo del hombre tendido en la cruz, los clavos atravesando la carne y la madera, el silencio roto por el sonido metálico del martillo. El Gólgota no era solo un lugar de ejecución, era un altar improvisado donde el cielo y la tierra se tocaban. Simón sintió que los gritos de la multitud se hacían más distantes y los gemidos del crucificado más profundos. Cada gota de sangre que fluía parecía un río invisible que arrastraba generaciones. El dolor del hombre herido conllevaba algo más que sufrimiento, traía consigo redención. La luz del día comenzaba a desvanecerse y una pesada sombra cubría el cielo, como si la creación protestara contra lo que estaba sucediendo. Simao, en silencio, miraba aquel rostro desgarrado. Ya no veía solo dolor, veía propósito. Aquel hombre, que ahora sangraba mientras colgaba entre el cielo y la tierra, había caminado allí por su propia voluntad. Y aun clavado, había majestuosidad en su entrega. Simón sabía que su parte había terminado, pero algo le decía que apenas estaba comenzando. No podía simplemente irse como si nada hubiera pasado. El suelo parecía sagrado. El dolor era sagrado. La sangre que manchaba la madera ahora también marcaba su alma. Un extraño se había convertido en el centro de su fe, y la cruz, que antes había sido un instrumento de muerte, se había convertido en un símbolo de esperanza. Cuando los soldados se marcharon y la multitud comenzó a dispersarse, Simón permaneció allí unos instantes más. Había algo en ese momento que necesitaba ser conservado, recordado, vivido. La cruz ya no estaba sobre tus hombros, sino dentro de ti. Y cuando se dio la vuelta para irse, no era el mismo hombre que había llegado del campo esa mañana. Él era otro, marcado, transformado, redimido por la gracia silenciosa del fin del camino. El hombre que regresó diferente. Simón regresó a casa cargando algo más que el peso de una cruz. Llevaba dentro de sí el impacto de un encuentro que cambiaría su historia y la de su hogar. Sus hijos, Alejandro y Rufo, oirían, sabrían y creerían. Porque cuando llevas la cruz de Cristo, nunca vuelves igual. Simón no eligió ese camino, sino que fue elegido por él. La madera que pesaba sobre sus hombros le reveló un peso aún mayor, el del amor sacrificial de un Dios que decidió descender al polvo de la humanidad. La experiencia de ese día nunca se borraría, ni de su mente ni de la historia de la redención. Simón regresó a casa trayendo algo más que recuerdos, regresó con un testimonio vivo, una fe que brotó del encuentro inesperado con el Salvador herido. Y como él, quien se cruza en el camino de la cruz nunca regresa igual. Oración. Señor Jesús, como Simón de Cirene, a veces estamos llamados a llevar cruces que no entendemos. Danos corazones sensibles a tu presencia, incluso en medio del dolor y la sorpresa. Que podamos reconocerte en nuestro camino, incluso cuando todo parezca silencioso y sufriente.
Transforma nuestras cargas en encuentros contigo y haz nacer en nosotros una fe viva, marcada no por la fuerza de nuestros pasos, sino por la gracia de tu sacrificio. Amén.